Dios bendiga a mis hermanos y amigos. Sean ustedes bienvenidos a esta experiencia que le hemos llamado en este estudio Encontrando a Jesús en el libro de Génesis. Qué bueno que haya decidido anotarse, estar en este canal y para que podamos estudiar la Biblia juntos. Este es el segundo estudio que vamos a dar del libro de Génesis, recordándote que debes tener una libreta, te debes tener un bolígrafo, debes tener una Biblia, y si te gusta lo que estás experimentando, pues decirle a otro que también pues tengan la oportunidad de poder estar con nosotros para que podamos adorar y glorificar el nombre de Jesucristo juntos. Hay una cuenta de email a los pies de Jesús, a los pies.jesús2025@gmail.com. Si tú quieres que trabajemos algún tema, alguna pregunta, tú la puedes dejar ahí y vamos a tener dentro de lo que estamos planificando una serie de pastores que nos van a ayudar a contestar preguntas, no tan solamente este siervo, sino otras personas que también pueden estar ayudándonos. Así que te invito a que sí, pues lo puedas hacer. Y vámonos al capítulo 3. Ya habíamos trabajado el capítulo 1 y el capítulo 2, que tenía que ver hasta la creación del hombre y hasta poner al hombre en el huerto del Edén. Y ahora en el capítulo 3 comienza con una conversación entre Eva y Satanás acerca del árbol que Dios le dijo que no podían comer. Recuérdate que no pretendo leer verso por verso. Sí, hay unas porciones bíblicas que voy a leer, pero no verso por verso el libro de Génesis, sino que estoy buscando donde la Biblia nos enseña de Jesús, de su propósito, de su venir al mundo, y que podamos aprender en textos que a veces pues los leemos muchas veces y que pudiera ser que para uno que para otro no esté muy claro, pero son textos que tienen mucha información relacionada con Jesús. Así que ese capítulo 3 dice que Eva es convencida por Satán a comer de la fruta del árbol, y no tan solamente que ella come, sino que también le da a Adán. Vamos a leer ese verso 6 de ese capítulo 3, que dice de esta forma: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjate qué interesante. Habla ya, hay elementos de nuestro tiempo, de nuestros siglos, que nosotros lo hablamos y que son palabras que las utilizamos comúnmente. Por ejemplo, yo escucho cuando una persona se refiere a alguien que no es casado, que no tiene una unión formal, que dice mi pareja, ese concepto de mi pareja. Pero el concepto de la relación de Eva con Adán, cuando Dios pues es vamos a decir que es el ministro que los casa y dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Pero no traigo eso porque quiera elaborar ese concepto, sino porque en ese capítulo dice que también comió y dio también a su marido. O sea que están reconociendo que hay una relación formal entre Adán y Eva como pareja. Y quiero entrar en ese primer verso, en el verso 7, empezar a elaborar un poquito, porque fíjate que dice la primera parte: entonces fueron abiertos los ojos de ambos.
ese concepto de abrir los ojos, como si tuviesen los ojos vedados, si tuviesen los ojos cerrados, como que no tuviesen alguna, vamos a decir, el conocimiento profundo de ciertas cosas que estaban ocurriendo a su alrededor. Allí no había más personas desnudas. De hecho, allí no había más personas todavía en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, solamente como hombre y mujer estuvo Adán y Eva. Por lo tanto, todos los animales estaban desnudos, porque los animales no, ahora en este tiempo es que le ponen ropa a los perritos, pero no tenían ropa y ellos estaban desnudos también. Pero hay cosas que tienen que ver con el alma, que tienen que ver con el intelecto, que tienen que ver con el corazón, como nosotros solemos decir, a lo que es interno, y que se mueve, se modifica por los ojos. La Biblia nos enseña que los ojos nuestros son la ventana, una ventana que tiene el alma para mirar. Lo que yo miro desde adentro me afecta positiva o me afecta negativamente. Lamentaciones capítulo 3 y verso 51, anótalo. Lamentaciones capítulo 3 y verso 51, mire cómo dice: mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. O sea, contristar, para algún amigo o hermano nuevo en la fe que quiera saber ese concepto de contristar, lo que estamos hablando es de entristecer. Cuando los ojos ven algo que le entristece, que entristece el alma, que es algo que uno no quisiera tener que ver, que comienza, yo no quiero elaborar el por qué él miraba a las hijas de su ciudad, a las hijas, vamos a decir en este caso, de Israel, y que se pudieran entristecer cuando las veía. Algo estaban haciendo que no era correcto, o que no estaba de acuerdo el escritor con eso. Mateo capítulo 6, versos 22 y 24 nos enseña: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. O sea, quiere decir que nuestra lámpara, nuestros ojos, es importante lo que nosotros vemos, es importante para lo que lo utilizamos, porque el ojo es la ventana para que el alma, el ser espiritual que está dentro de nosotros, se pueda en alguna medida dañar, pensar en alguna otra cosa que sea incorrecta. Y estábamos en ese verso, en ese capítulo 3, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, dice, y conocieron que estaban desnudos. Conocieron. O sea, cuando se abre el ojo, cuando entra al corazón la luz, dice que conocieron que estaban desnudos. La Biblia, la versión Dios habla hoy, dice, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Se percataron de que estaban desnudos. Igual que la nueva versión internacional dice, tomaron conciencia de que estaban desnudos. Recuerde que la conciencia, esa palabra que se usa sin una S en el medio, no es conciencia, sino conciencia. Esa palabra corridita, lo que pretende es lo que yo soy consciente. Yo soy consciente de ser un ser humano. Yo soy consciente de donde yo vivo. Yo soy consciente de quiénes son mis familiares, quién es mi papá, quién es mi mamá. Incluso yo soy consciente de que Dios me creó. O sea, hay un montón de información que es aprendida, que es aprendida por experiencia, o que es aprendida en la escuela, en la universidad,
o que es aprendida por un tutor, o es aprendida en la iglesia, o es aprendida en el foro, en el lugar donde nos movemos. Esa conciencia. Y ellos dicen, dice la Nueva Versión Internacional, que ellos tomaron conciencia, o sea, se percataron de que estaban desnudos, pero era que siempre habían estado desnudos. ¿Cuántos años? No sabemos. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Ellos estuvieron allí en el huerto del Edén, porque no podemos coger la Biblia y partirla en pedacitos y creer que esto es de día a día o de minuto en minuto. Pudo haber ocurrido mucho tiempo, ellos desnudos allí, ella desnuda, él desnudo, y era normal, para ellos era normal como pareja. Incluso en este tiempo, después de 21 siglos, usted puede estar desnudo con su pareja y eso no es un elemento de avergonzarse, de que usted dice, pues vístete porque no te puedo ver desnuda, o vístete tú porque no te puedo ver desnudo. Ese no es el concepto. El concepto, la que la Biblia nos está tratando de llevar es algo más profundo, y lo vamos a ir descubriendo poco a poco, porque mire lo que termina. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces se hicieron hojas de higuera y cosieron delantales. O sea, que se dan cuenta, se avergüenza que es un elemento de pecado, porque a lo que a ti te avergüenza, lo que quiere decir es que tiene una connotación de pecado, y la desnudez en la Biblia tiene una connotación negativa. Cuando se habla de desnudo y no vestido, siempre está buscando una connotación que es negativa. Vámonos a antes de ellos pecar, antes de ellos comer de esa fruta. En el capítulo 2 y verso 25, mire cómo dice: y estaban ambos desnudos, Adán y Eva su mujer, y no se avergonzaban. No se avergonzaban. O sea, están diciendo, no había un elemento de pecado para que hubiese vergüenza, y la vergüenza tiene una connotación de pecado. Y entonces cuando el hombre, este primer hombre, esta primera mujer, que tienen esa experiencia de pecado, entonces lo que buscan es cómo cubrirlo. Ellos mismos buscan cómo se deben cubrir, y cosieron, que es una palabra con S, cosieron, que quiere decir que juntaron. No podemos decir que agarraron un hilo y que agarraron una aguja para coser, porque no había nada de eso, pero vamos a decir que juntaron, de alguna manera amarraron las hojas de higuera y se hicieron delantales. Delantales porque se taparon un delantal. Usted sabe que tapa la parte del frente. Se hicieron delantales con hojas de higuera. Aunque la higuera tiene muchos significados en la Biblia. Cuando nosotros desarrollamos estos estudios, vamos a ver que la higuera tiene unos significados profundos en la Biblia y con cosas positivas, pero también la higuera, en este sentido, lo que nos va a llevar es a un acto inútil del hombre de cubrir sus pecados. Hay muchos actos de higuera en lo que nosotros hacemos que pueden ser religión. La religión a veces es una higuera. La religión es el método, el medio por el cual nosotros nos congregamos para tener una fe en común, pero hay muchas religiones, y en ocasiones hay personas que la religión la utilizan como un medio, como una hoja de higuera, para resolver, cubrir pecados que no se pueden cubrir. Entonces se tratan de hacer actos, diferentes actos: haz esto, haz lo otro, muévete de esta forma, promete tal cosa, haz tal cosa, y eso son hojas de higuera.
tratando de cubrir ese pecado, esa situación que la persona tiene. Antes de conocer el remedio de Dios, porque Dios entonces tiene un remedio hacia el pecado, ahí es donde vamos a conocer a Jesús, a la persona de Jesús en el Génesis. Recuerde que estamos buscando a la persona de Jesús en el Génesis. Pero mire lo que dice el verso del 8 hasta el 10. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. O sea, lo que nos está diciendo es, si la presencia de Dios estaba en el huerto, si Dios se paseaba en el aire del día, lo que quiere decir es que había una relación profunda, que el hombre podía hablar con Dios, que el hombre podía entrar a Dios, que Dios se relacionaba con su criatura y se relacionaba no como un ser humano. No está diciendo que había un hombre caminando en el huerto del Edén. Dice que estaba su presencia, porque el hombre es capaz de sentir la presencia de Dios, de vivir bajo la presencia de Dios, de sentir cuando Dios está en el lugar, en el asunto, cuando Dios llega, cuando Dios se mueve. Y dice que cuando ellos sintieron la presencia de Dios, porque eso vamos a ver un poquito más adelante, que son los signos de lo que hace el pecado en nosotros con relación a Dios. Dice que cuando escucharon o vieron el hombre y la mujer la presencia de Dios allí, se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Se escondieron. Primer acto que hace, porque esconderse es lo que el hombre hace cuando no se quiere relacionar con Dios, cuando sabe que lo que está haciendo está mal, se esconde. La oscuridad, el esconderse, siempre son sinónimos de maldad. Usted no va a encontrar algo en lo oscuro, algo que no está claro. El hombre de Dios y la mujer de Dios son del día. Y dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Fíjese, la segunda. Primero dije que esconderse de la presencia de Dios. Y segundo, tener miedo. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El miedo a Dios, la vergüenza hacia Dios, son dos resultados de pecado. Ahora descubrimos que ellos no tenían vergüenza el uno con el otro. Ellos tenían vergüenza contra Dios. No querían que Dios los viera desnudos. Mira lo que dice Primera de Juan 4:18, hablando del temor. En el amor no hay temor. Cuando ellos estaban en una relación entre Dios y ellos en el huerto, había amor. Lo que se relacionaba era amor y sobre todo amor de ellos hacia Dios, ¿verdad? Porque Dios siempre ama. Dios, por eso es que la Biblia, cuando habla de Jehová hacia nosotros, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El pastor excelente, el pastor que cuida la oveja, el pastor que da la vida por las ovejas, ese es Dios. Los seres humanos tienen que emular a Dios y solamente estamos para ayudar a Dios, pero a veces no somos a ese nivel de que querramos cuidar las ovejas, que cuidamos curarlas, que cuidamos estar al nivel de que nada le falte. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Usted necesita, y yo necesito, de la bendición de Dios, de la pastoral de Dios, porque en este mundo tendremos aflicción, tendremos dificultad, pero Dios siempre estará ahí con usted y para usted, y siempre estará para mí. Aleluya. Y dice: el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué tuvieron miedo? Porque habían fallado y ahora no saben cuál va a ser la reacción de Dios. Y como no saben cuál va a ser la reacción de Dios, porque es la primera vez, nosotros 21 siglos después sabemos que Dios es longánime, que Dios es amoroso, que Dios es misericordioso, que Dios es tardo para la ira. Y ahora nosotros lo conocemos. En ese entonces ellos no van a conocer, todavía no conocían cuál iba a ser la reacción de Dios hacia su pecado, hacia ese momento de dificultad. Entonces, pues piensan en el castigo. Debe haber un castigo, va a haber un castigo. Dijo Dios que si comiéramos del árbol ciertamente moriríamos. O sea, que con gran probabilidad vamos a decir que el castigo va a ser la muerte. La muerte hasta en el huerto en el Edén suena fea. Entonces dice, el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué? Porque ahora nosotros sabemos, como dijo Juan, hablando de nosotros, si pecares, y él aclaró, no digo esto para que peques, no le estoy diciendo esto para que ustedes pequen, pero para que sepas que si pecares, abogados tenemos para con Dios en la figura de Jesucristo. En la figura de Jesucristo. Allí en el huerto del Edén, en esa figura de Dios, porque recuerde que Dios y Jesucristo son una misma persona, el hombre se está escondiendo de Dios, pero ahí está la figura de Jesucristo haciéndole la pregunta, ¿dónde estás tú? Y dice el número 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, tuve miedo y me escondieron. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? La pregunta, que Dios lo conoce. Sí, Dios lo conoce, pero ¿para qué lo pregunta? Lo pregunta para que yo realice que Dios es mi todo y que el que fallé fui yo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, como siempre responde el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea que el culpable eres tú, porque me diste una mujer y era la única que había aquí y yo no la quiero perder porque somos dos nada más. Y me dio del árbol y yo comí. Y ahora entra ese momento de Dios, pues decirle a la mujer, pues este es tu castigo. Al hombre, este es tu castigo. A Satanás, porque Satanás, a pesar de que está allí como una figura, como la figura contraria a Dios, pero está sometida a Dios. Usted no crea que Satanás puede hacer lo que quiera y cuando quiera. No, él está sometido a las reglas de Dios. Es más, Satanás se somete más a las reglas de Dios que mucha gente. Mucha gente que se perfilan como santos y no tienen la capacidad de meterse en lo que Dios dice, aunque me duela. Ama a tu enemigo, eso duele. Si te dan una bofetada, sigue corriendo y no busques la segunda. O sea, hay cosas que Dios nos dice, que dejemos la ofrenda allí en el altar y vayamos y nos reconciliemos. O sea, este tipo de cosas es dura, es difícil, pero hay que hacerla. Ahora, en el 3:21, des un brinquito conmigo hasta el 3:21, donde dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fíjese que en el 21, Jehová ahora viene a la respuesta de Dios sobre el pecado del hombre. El hombre había pecado, el hombre necesita que Dios lo restaure,
lo que el hombre trató de hacer no era permanente y ahora Dios va a establecer hacia el futuro, que luego lo vamos a desarrollar un poquito más adelante en esta búsqueda de Jesús en el libro de los Génesis. Vamos a desarrollar cómo es que esto va apuntando al Jesús que tiene que nacer, al Jesús que tiene que morir, al Jesús que es el Adán, el segundo Adán, y que viene a restaurar su vida hacia Dios y nuestra vida hacia Dios. Entonces, hay tres asuntos importantes dentro de lo que es el concepto de la redención que dice ese verso. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Túnicas de pieles. ¿Quién tiene las pieles? ¿De dónde va a sacar la piel? Entonces, tiene que hacer el primer sacrificio de un inocente, porque quien pecó fue el hombre, no fue el animal. De un inocente tiene que sacrificarlo para quitarle las pieles y tiene entonces que derramar sangre porque tiene que matarlo. Es un animal, lo tiene que matar, tiene que derramar la sangre. Así que estos tres asuntos, el primero, en la redención del mundo, lo que está estableciendo Dios hacia el futuro y que apunta directamente a lo que Jesús va a hacer en el mundo, es que, número uno, la redención es un acto de Dios. El hombre no pudo redimirse con Dios con las hojas de higuera, con los delantales. Entonces, es Dios el que viene a vestir al mundo, es Dios, al hombre, es Dios el que viene a cubrirlo. Por lo tanto, la redención se convierte, y apréndalo hoy porque lo vamos a utilizar en el futuro, en un acto de Dios. Es Dios quien va a hacer que Jesucristo venga al mundo. Es Dios quien se va a encarnar para poder redimirnos, porque es un acto de Dios. Y lo presenta, y en 2 de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque si le toma en cuenta lo que Adán y Eva estaban pensando, ¿qué será lo que nos va a pasar? Viene la muerte. No llegó la muerte. Sí, tuvo consecuencias. El ser desobediente a Dios tiene consecuencias. El pecar tiene consecuencias. Pero la consecuencia no quitó el amor de Dios para vestirlo, para reconciliarlos consigo, para volverlos no al nivel que estaban en el huerto, pero sí a un nivel en que hubiese una bendición entre ambos. Entonces dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por lo tanto, Dios no se desprendió del pecado del hombre, sino que estuvo pendiente para poder estar. Lo segundo es que requiere derramamiento de sangre. Entonces en Hebreos 6:22 dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no se puede remitir porque ya Dios lo estableció allí en el huerto. Hay que derramar sangre para poder ser redimido. Y eso lo vamos a ver también en Jesucristo, que tuvo que subir a la cruz del Calvario, que tuvo que morir como un ser humano para poder redimirnos de nuestros pecados. Y el tercero, requirió que ellos se despojaran de sus vestiduras que habían hecho, del concepto, y esto pues actualmente es lo mismo. Tú tienes que despojarte del concepto de la religiosidad, de lo que tú crees que es correcto. Tú tienes que despojarte de eso para que entonces dejar que Dios sea el que te vista. Y recibieron las vestiduras nuevas preparadas por Dios, que fueron una confección de Dios. ¿Cómo eran? Pues yo no lo sé, no lo puedo establecer aquí. ¿Cómo era la de Eva? ¿Cómo era la de Adán? Vamos a decir que con gran probabilidad, una enorme probabilidad, es más, con seguridad, no con probabilidad. La de Eva era diferente porque tenía que tapar
de la cintura hacia arriba y de la cintura hacia abajo. Y la de Adán era diferente porque tenía que tapar de la cintura hacia abajo. Así que Dios confeccionó una ropa para un hombre y para una mujer. Y cual fuera, era buena porque la hizo Dios. La hizo Dios. En Efesios capítulo 4, del 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Porque te tienes que despojar. Eso es un acto nuestro. Nos despojamos, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente, porque en la mente es donde se fraguan todas las cosas buenas o malas. Y la mente hay que limpiarla. La mente tiene, para nosotros podernos acercar a Dios, tenemos que limpiar la mente. La mente de Eva y de Adán estaban viciadas. Ellos creían que Dios los iba a matar allí y no pudieron ver la gracia de Dios. Escucharon cuando Satanás le dijo que Dios era hipócrita y que sencillamente Dios no quería que ellos fueran como los dioses, y lo escucharon, lo metieron en su corazón. Ahora tienen que ir cambiando la mente porque tienen que confiar en Dios. Tienen que darle oportunidad de que Dios sea su Señor. Dice: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Te despojas del viejo hombre, que fue lo que ellos se despojaron de la higuera, y entonces se visten de las pieles, y sobre todo de las pieles que Dios creó. Una nueva vestidura. Y él dice: creado según Dios en justicia y santidad. Todavía en el siglo XXI nos estamos vistiendo de la confección de Dios en justicia y santidad. Nosotros podemos ser los más santos del mundo, podemos hacer muchísimas cosas en pro de la religión, de la iglesia, de los deambulantes, de la gente, de aquel o del otro. Pero algo debes entender, que si no tienes santidad y no estás en pro de la santidad y no estás en pro de la justicia, nada estás haciendo. Porque la vestidura del nuevo hombre de Dios es en justicia y es santidad. ¿Y cómo sabemos que Adán y Eva entonces empezaron una nueva vida en Dios? Porque luego ya no se habla mucho de Adán y de Eva y se va a empezar a hablar de Caín y de Abel, etcétera, etcétera. Pero si leemos el verso 1 del 4, que este es el único que vamos a leer del 4, dice: conoció Adán a su mujer. Cuando dice conoció, quiere decir que tuvo relaciones sexuales. Ese es el concepto para alguien que también está empezando en estos estudios. El concepto bíblico, cuando usted escuche esa palabra que dice la conoció, lo que quiere decir, o por ejemplo, vamos a ver cuando lleguemos a Sodoma y a Gomorra, donde la gente aquella le dice que saquen a los ángeles porque los quieren conocer. Pues no es un concepto conocer como nosotros lo hablamos en el idioma español, de darle la mano y mucho gusto, te conozco, no. Está hablando de relaciones. Y aquí lo dice: conoció a Adán y a Eva su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, su hijo primogénito, el primer hijo, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Fíjense el cambio de la mente, lo que decíamos anteriormente, hay que cambiar la mente. Ahora ella entra en lo que es la voluntad de Dios y ya comienza a ver el regalo de un hijo, lo comienza a ver como que Dios no le dio una hembra como su primer hijo, le dio un varón. Por voluntad de Dios he adquirido un varón, que para el tiempo de la antigüedad era importante. Así que llegamos al final de esta segunda lección del libro de Génesis, buscando a Jesús en el libro de Génesis. Te invito para que estés con nosotros
próximamente en la tercera ocasión que vamos a estar hablando del libro. Entre medio, yo voy a dejar unas predicaciones, tanto mías como predicaciones de otros pastores, y vamos a contestar una que otra pregunta, pero lo que vayamos poniendo los lunes, particularmente los lunes, va a ir desarrollando estos estudios. Si tienes alguna duda, déjame tus comentarios en la dirección que te dejé, y vamos a estar tratando de también de contestar cosas interesantes que tiene la Biblia. La Biblia es interesante leerla. Te invito a que te vayas leyendo el libro de Génesis completamente. Dios te bendiga. Hasta la próxima.